Claro, otros elementos que tendríamos que tener en cuenta es el hecho, sobre todo, y lo que estaba comentando ahora, ¿no? de la baja formación o el bajo componente, digamos, en protección de los derechos humanos, en dimensión de género en las misiones de mantenimiento de la paz, que hacen que ya de salida, de origen, estas propias misiones estén condenadas al fracaso, ¿no? Otra de las características que han traído o que se han reflexionado a menudo vinculadas a esta conflictividad y a los conflictos que afectan al continente africano es la afectación hacia la población civil. Aquí también hay muchos discursos, ¿no? Hay un leitmotiv que es que la población civil se ha convertido en el principal objetivo militar. Ese discurso tiene que estar muy matizado en el sentido de que no hay estudios que realmente apoyen o certifiquen esa afirmación, y además en los contextos donde se ha intentado hacer un recuento de víctimas mortales vemos que hay una gran disfunción en las cifras, ¿no? El hecho mismo de hablar de 5 millones de víctimas mortales en la República Democrática del Congo desde el 98, el estudio que ofrecía esas cifras se basaba en extrapolaciones, pero era imposible hacer el seguimiento real de esta consecuencia del conflicto, ¿no? Que estaba supuestamente apoyando o del lado del conflicto de los actores contendientes, de los grupos armados. Históricamente, y ahí podríamos ver un poco la evolución de los grupos armados en el continente africano, y ahora en la siguiente diapo lo vamos a ver, los actores armados surgen ante una situación de violencia, ante una situación de injusticia social, etcétera, y aparentemente defienden o reivindican los derechos o las situaciones de injusticia que están afectando a la población civil. Progresivamente estos actores armados se han ido desvinculando y han adquirido una agenda autónoma a los actores armados, ¿no? Hasta el punto de que la población civil ha sido prácticamente también maniatada por estos propios grupos armados y también por las fuerzas armadas que les enfrentan, ¿no? Otro elemento que cabe destacar y que antes comentábamos por la cuestión de la porosidad de las fronteras es el hecho de la existencia de una proliferación y una circulación de flujos de armas por todo el continente. Cuando hablamos sobre las exportaciones o importaciones de armas en el continente africano, a menudo no aparecen en las estadísticas. Los países del continente africano, como compradores o importadores de armas, que a veces es el gran elemento vinculado a la existencia de los conflictos armados, y recordamos nosotros mismos a menudo el hecho de que estamos armando al continente africano. La realidad de los conflictos que afectan al continente africano no se mueven en grandes cifras, no se mueven en un armamento convencional pesado, es decir, estamos hablando de armas ligeras, estamos hablando de armas que son fáciles de transportar, de armas que fluyen de un conflicto a otro. Vemos las armas de Sierra Leona como estaban en Liberia, posteriormente se han encontrado en Costa de Marfil, o las armas que estaban presentes en Libia, como posteriormente han servido para armar Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y ha habido este desparrame, digamos, de armamento en todo el Sáhara y el Sahel, ¿no? O la presencia de armas ligeras en los países vecinos de la República Democrática del Congo, Uganda, Burundi, Ruanda, como es un continuo flujo de armamento hacia los actores perpetradores de la violencia, ¿no? Hay diferentes narrativas, y ahí entraremos un poquito en la cuestión vinculada a los recursos naturales, diferentes narrativas que intentan explicar los conflictos armados en el continente africano. Por un lado hay una mirada, digamos, de evolución histórica. Desde el momento que se hablaba durante el inicio de la fase de las independencias, de los héroes nacionales, de las luchas hacia la resistencia colonial, es decir, había una narrativa, digamos, romántica de los actores armados en ese momento, en ese periodo histórico, ¿no? Evolucionando hacia los freedom fighters, los luchadores por la libertad, ya sea en Argelia o ya sea en el Congo, desde esta mirada incluso panafricanista, de reivindicando la autonomía y reivindicando la independencia respecto a los actores externos, como ese discurso también ha ido evolucionando
como os decía también antes, hacia esa progresiva desideologización de los actores armados, ¿no? Cómo se les ha ido desde esta narrativa de vaciar de discurso político a los actores armados para también facilitar una única mirada militarista del conflicto, cómo se les ha ido, por ejemplo, la existencia de los señores de la guerra en Somalia. Estudios que hablan sobre los señores de la guerra en Somalia no los sitúan como actores autónomos del conflicto, sino que estos señores de la guerra nacen como una demanda de la población ante digamos, la ausencia de autoridad, ante el déficit, digamos, de seguridad en el entorno más local, ¿no? Y esos actores progresivamente van adquiriendo un mayor protagonismo en el conflicto hasta que se convierten en actores que son, digamos, de alguna forma decisivos en el devenir del conflicto, ¿no? Y sobre todo aquí, de una mirada, digamos, más local, como la dimensión regional e internacional también adquiere otras dimensiones en estos actores, como estos señores de la guerra pasan de ser simples actores locales a esta dimensión que comentábamos antes. Esta mañana Jesús señalaba, por ejemplo, todo el fenómeno de la piratería, todo el discurso de la piratería, la narrativa de la piratería en el Cuerno de África, cómo ha contribuido a dimensionar unos nuevos actores en el conflicto que no existían previamente, la entrada de nuevos recursos en el conflicto, que ha contribuido también a dificultar, a complejizar el conflicto de Somalia, que ya tiene sus raíces y sus dificultades a la hora de promover la paz en ese país, como el hecho de que esta nueva acción militar en el Índico y en el Mar Rojo ha contribuido decisivamente a una evolución totalmente diferente del conflicto y por tanto también de cara a su resolución, ¿no? Un poco siguiendo en esta reflexión sobre las diferentes narrativas que han intentado explicar los conflictos armados en el continente africano, hay cuatro grandes narrativas que han intentado, cada uno por su lado, y luego iré intentando cuestionar o matizar cada una de estas narrativas. Existen cuatro grandes narrativas que intentan explicar los conflictos en el continente africano. Por un lado, el discurso identitario. Los conflictos africanos son producto de odios étnicos ancestrales. Las tribus africanas son bárbaras, tendentes al conflicto, históricamente se han estado enfrentando, etcétera, etcétera. Tenemos esa narrativa que ha intentado, sobre todo esta narrativa ha estado muy presente en los medios de comunicación, la narrativa del odio étnico ancestral innato en el continente africano, ¿no? Por otro lado, y ahí entraríamos un poco en el discurso que estábamos comentando y la mirada que intentábamos esta mañana con Jesús y Javier plantear, las diferentes narrativas vinculadas a la presencia, a la existencia de recursos naturales en el continente africano. Por un lado hay una mirada de los actores armados africanos se enfrentan porque hay una escasez de recursos, en el sentido de, por ejemplo, si hiciéramos los diferentes recursos que se analizan, los recursos de primera necesidad, los recursos preciosos y los recursos estratégicos, estos tres grandes recursos, podríamos hablar de diferentes tipos de conflictos vinculados a estos recursos, ¿no? Escasez de recursos vinculados al agua, a los pastos, generan un tipo de recursos de conflictos determinados. Y entonces hay toda una narrativa de cómo el cambio climático, que en parte contribuye, es cierto, contribuye a identificar o a analizar algunos de estos contextos, como el cambio climático, por ejemplo, la escasez de recursos ha provocado transhumancia de poblaciones, ha provocado la lucha por esta escasez de recursos y, por tanto, ha sido un factor que ha contribuido a la existencia de conflictos, ¿no? Por otro lado, el discurso de la maldición de los recursos vinculada a la abundancia de los recursos, ¿no? La riqueza geológica del Congo o de otros países vinculados al petróleo, etcétera, ¿no? Como la abundancia de recursos es un factor que aparentemente también contribuye a la existencia de guerras en el continente. O por otro lado también el hecho de conflictos que surgen entre el debate que planteaba el Banco Mundial, Paul Collier, entre el grit y el grievance, el agravio versus la avaricia.
Y el Banco Mundial ponía el énfasis en la avaricia, en el egoísmo de los actores africanos de cara a acaparar recursos, obviando estas raíces que Jesús esta mañana comentaba, por ejemplo, desde las violencias vinculadas al periodo de la esclavitud, al colonialismo, a la presencia de Occidente en el continente, etcétera, ¿no? O también se ha planteado desde esta maldición de los recursos como conflictos que tienen un carácter, separatista, en el sentido de pequeñas regiones en algunos, o enclaves en algunos países, como la existencia de recursos en esos enclaves es el factor decisivo desde esta narrativa. Si ponemos solo el énfasis en esta narrativa, cómo intentan justificar que la existencia de un recurso en una determinada región es factor de guerra, es causa de la guerra. Otra de las narrativas que también se ha planteado respecto a las causas que dan origen a la existencia de los conflictos en el continente africano: la pobreza, la exclusión, la marginación de la población, la existencia de grandes volúmenes de población joven que no tienen trabajo, que no tienen expectativas, esperanzas de vida, de tener un trabajo digno, etcétera, etcétera, ha generado también un discurso de, claro, es un continente de población joven que si no buscamos mecanismos para su desarrollo, están enfocados directamente a la existencia de guerras, de violencia, de exclusión, etcétera, ¿no? Y desde esta mirada tenemos una mirada interna o una mirada más externa, en el sentido de que cómo ha contribuido la comunidad internacional desde los planes de ajuste estructural, desde la privatización del Estado, la privatización de la sanidad, de la educación, cómo ha contribuido a generar grandes masas de juventud excluida, ¿no? Y una cuarta narrativa, que es mucho más reciente, mucho más actual, vinculada a la existencia de la gran doctrina de la lucha contra el terrorismo, ¿no? La existencia de estados fallidos, cómo el fracaso de la construcción del Estado en África ha originado nuevos conflictos, ha originado la existencia de los conflictos actuales, ¿no? Y el discurso de la lucha contra el terrorismo, cómo hay determinados países que se han convertido en el safe haven, ahora no me sale en castellano, el santuario de determinados grupos armados, Al-Shabaab, el terrorismo en África, como Somalia, como un discurso unidireccional, único, como Somalia se ha convertido en el santuario de la lucha contra el terrorismo porque Al-Shabaab está ahí, y como hemos durante muchos años permitido la existencia el crecimiento de esta insurgencia vinculada a movimientos islamistas, como Somalia ya se ha convertido en un estado, digamos, ejemplarizante en el sentido del estado fallido, de esta doctrina de estado fallido, ¿no? Bien, un poco la reflexión a la que me gustaría llegar con estas cuatro narrativas, y donde el papel de los recursos naturales, ahora veremos un poquito más algunas reflexiones en torno a esta cuestión, cómo estas cuatro narrativas por sí solas son incapaces de explicar la existencia de conflictos armados en África. Cada una de ellas puede tener elementos que existen, es cierto que existen diferencias étnicas en el continente, pero no per se son la causa del conflicto. O existen, evidentemente, recursos naturales en el continente africano, pero no por el hecho de que existan recursos naturales en una región o en un país, es un elemento de motivación o un elemento que será la causa directa de que existan conflictos, es decir, la competencia por esos recursos. O que un país sea muy pobre tampoco per se tiene que ser motivo del surgimiento de conflictos. Y a la vez también el hecho de que hablemos de los estados fallidos, hablamos del continente africano cuando los estados del continente africano apenas tienen 50 años de existencia. ¿Cuántos años han sido necesarios para construir el Estado-Nación español? Y vemos hoy en día todavía las dificultades que tiene a la hora de legitimarse. ¿Qué? ¿Nos tenemos que remontar 300 años? 500 años, depende cómo lo miremos, 300, 500. Reino Unido, otro tanto. Hoy en día tenemos referéndums que se convocan debido al cuestionamiento del concepto de Estado-Nación. Y no sería un ejemplo de Estado fracasado el hecho de que España no sea capaz de gestionar de una forma mucho más, por otros derroteros, la existencia de diferencias políticas, culturales, identitarias, lingüísticas, sino en lugar de hacerlo por la imposición. A esto no lo definimos como Estado fallido, pero en cambio en el continente africano sí que redundamos en el discurso del fracaso de los líderes africanos en diseñar, en construir sus propios estados, ¿no?
Bien, también algunos datos, algunas ideas de cara a reflexionar en torno a esta cuestión, ¿no? De los 35 conflictos armados que identificamos en el año 2015, en el continente africano situamos la existencia de entre 10 y 12, en función de los márgenes o en función de las definiciones o de tipologías de los grupos armados. Sabéis que de cara a identificar la existencia de un conflicto armado hablamos de incompatibilidades, hablamos del número de víctimas mortales, tenemos que introducir numerosos elementos para matizar la existencia de estas víctimas mortales, porque incluso no tenemos ni formas para cuantificar estas cifras de víctimas mortales. Tenemos que introducir nuevos elementos como el desplazamiento de población, como la afectación a nivel psicosocial, como la afectación en el medio ambiente, para identificar estas situaciones de guerra, de conflictividad, ¿no? Y en el continente africano sí que es cierto que hay una parte muy importante de los conflictos donde el papel de los recursos naturales juega un rol, ¿de acuerdo? En Libia, en la República Democrática del Congo, en Sudán, pues por ejemplo en el Congo estaríamos hablando del coltán, del uranio, del oro, el 3TG que comentábamos esta mañana, la existencia de petróleo, el descubrimiento de gas, las maderas nobles, pero eso sería el motor de guerra de la República Democrática del Congo. Pues si preguntamos a los congoleses seguramente nos dirían que la guerra no ha tenido nada que ver con esos recursos, o a lo mejor nos dirían que sí. Pero la cuestión es que tenemos que remontarnos a toda una serie de cuestiones que van más allá de la existencia de los recursos, causas demográficas, competencia por la propiedad de la tierra, cómo se han mezclado las diferentes leyes desde el colonialismo, que han cruzado diferentes patrones de reparto de la tierra, el Estado congolés siendo propietario de la tierra versus el papel tradicional de la propiedad de la tierra a nivel comunitario, como el chef coutumier controla una pequeña provincia, y como otra ley se entremezcla con todas estas, la ley de la propiedad privada. Bélgica introduce la propiedad privada en el Congo, y estas tres leyes, el Estado congolés propietario de la tierra, el Mwami, el chef coutumier propietario de la provincia o de la región, y como la gente que trabaja o que vive en esa comunidad le da un pequeño impuesto a ese chef coutumier, y como por otro lado introducimos la ley de propiedad privada, todo eso ya ha generado una serie de conflictos en todo el Congo vinculados a la propiedad de la tierra y a los usos de la propiedad de la tierra, que no tienen nada que ver con la existencia de oro, uranio o coltán. Pero es cierto que la existencia de esos recursos ha contribuido a prolongar en algunos casos el modus vivendi de algunos grupos armados. Pero para justificar o explicar la existencia de ese conflicto armado en el Congo únicamente focalizándonos en la existencia de esos recursos es quedarnos con una reflexión, digamos, demasiado simple. Y podríamos discutirlo, pero incluso cuando discutimos sobre la situación en la República Democrática del Congo, explicando de la necesidad de controlar la explotación de los recursos naturales, sabemos que eso puede contribuir a resolver alguna de las causas actuales de la guerra en el Congo, pero creemos que es el único factor, o hay otros múltiples factores imprescindibles a nivel de gobernanza, a nivel de respeto por los derechos humanos, a nivel del papel que juega la dimensión regional del conflicto, cómo Ruanda y Burundi y Uganda están interviniendo en ese país, cómo esos grupos armados están presentes en el territorio congolés, que han sido utilizados por parte de Mobutu, luego por Laurent Kabila, luego por el hijo. Es decir, tenemos una multiplicidad de cuestiones que piden un enfoque multidimensional. Y es cierto que la legislación, y en eso lo podríamos aterrizar a la realidad actual, por ejemplo, del papel que está jugando la Unión Europea o la Dodd-Frank en Estados Unidos, es cierto que el control y la transparencia de los recursos naturales puede contribuir a resolver algunas de esas causas. Pero la problematización de esos conflictos es mucho más amplia, ¿no? Algunas ideas o preguntas que me gustaría que nos planteásemos de cara al debate. Si la existencia de recursos naturales influye en el surgimiento de un conflicto armado. Es decir, el hecho de que haya coltán en el Congo ha sido el origen del conflicto armado en el Congo. Podríamos discutirlo.
aunque sí que ha contribuido, como os decía antes, a perpetuar, a alimentar la maquinaria de guerra. En eso podríamos estar de acuerdo que las FDLR, el M23, en su momento Laurent Kunda con el Congreso Nacional de la Democracia del Pueblo, el SNDP, se han alimentado, han contribuido controlando determinados territorios a esa expoliación ya determinada o definida desde el año 2001, 15 años atrás. Naciones Unidas con sus primeros informes diciendo el Congo está padeciendo una expoliación sistemática y sistémica. Pero resolviendo esa cuestión, ¿resolveremos el conflicto en el Congo? Como mínimo yo planteo el interrogante. Otro debate o otra reflexión: ¿la existencia de recursos puede contribuir o tiene alguna relación con la duración del conflicto? ¿La existencia de diamantes en Angola contribuyó a la prolongación del conflicto? Ahí podríamos encontrar algunas respuestas afirmativas, pero ¿nos atreveríamos a decir que el conflicto armado en Angola surge por el control de los diamantes o del petróleo? Eso sería otra cuestión. Otra reflexión: ¿todos los recursos naturales influyen en todos los tipos de conflictos armados o solo en algunos conflictos que tienen un origen etnopolítico o separatista? ¿La existencia de petróleo en Ogadén, en Etiopía, es el motor o la causa del conflicto armado en Etiopía? ¿O tenemos que analizar el porqué de la privación de derechos a la población de Ogadén? O incluso remontándonos más en la historia, Ogadén, comunidad somalí, el territorio somalí dividido en 5 países: Djibouti, la Puntlandia, Somalilandia italiana, británica, el nordeste de Kenia y Ogadén en Etiopía. 5 países. Ahí podríamos encontrar más las causas del origen de la guerra en Somalia y no o las causas del origen de la existencia de un movimiento separatista en Ogadén, en lugar de decir que Etiopía tiene un conflicto por los recursos, porque el ONLF, el Ogaden National Liberation Front, quiere acaparar el control de los recursos en Ogadén y Etiopía quiere controlar esos recursos. Es decir, si no complejizamos el análisis y buscamos la génesis, la raíz de esos conflictos armados, también más allá de la existencia de recursos, seguramente no haremos un buen análisis a la hora de intentar entender estos conflictos y sobre todo de cara a resolverlos, ¿no? Bien, algunas reflexiones de cara a planteamientos, conclusiones que ya un poco he ido intentando transmitiros durante la intervención. Por un lado, la complejidad de estos conflictos, las múltiples causas, y no solo, como os decía, la existencia de recursos, la duración respecto a la explotación de los recursos, sino que tenemos que buscar múltiples razones, múltiples miradas históricas, económicas, medioambientales, antropológicas también, y también cómo influyen factores actuales, detonantes, vinculados a actualidad política, que puede ser el hecho de que se promueva la privatización vía el plan de ajuste estructural que se aplica en tal país, y eso puede ser el detonante. Pero de ahí a decir que la intervención de la comunidad internacional ha provocado ese conflicto, no, ahí había unas causas, unas raíces que esa intervención internacional seguramente ha contribuido a explotar, a exacerbar. Pero de ahí limitar la mirada a que la intervención internacional con un PAE ha sido la causa del origen de la violencia sería simplificar el discurso, ¿no? ¿Cómo contribuye en esta mirada creemos que es imprescindible tener esa mirada endógena y exógena, en el sentido que a veces también caemos en el discurso de el problema de cómo Occidente ha tratado al continente africano y por tanto somos los responsables perpetuos de la violencia en el continente, y por muchas intervenciones o acciones que se lleven a cabo seguiremos siendo responsables de la violencia. Ciertamente, y hay muchos elementos, Jesús o Javier esta mañana os comentaban, ¿no? Como la evasión, la elusión de impuestos están siendo uno de los factores de la limitación de los mecanismos del Estado para fomentar una gobernanza, ¿no? Y cómo la ODE es mucho más inferior a estos impuestos, y es cierto realmente, pero si limitamos o solo nos focalizamos en esta mirada
y no ponemos la responsabilidad también en los líderes africanos en la gestión de la violencia, en cómo han creado unos estados clientelares controlados por unas determinadas élites, estaremos de alguna forma confundiendo o limitando el discurso relativo a los conflictos, ¿no? Como también, como os decía al principio, hay una voluntad deliberada de vaciar de contenido político la lucha armada en África y en otras partes del mundo. Y con esto no es que esté legitimando o defendiendo la lucha armada, pero lo que sí que estoy diciendo es que a menudo el surgimiento de la lucha armada o de las acciones armadas bélicas tienen una serie de cuestiones que tienen que ser afrontadas, desde la marginación, desde la injusticia social, desde la apropiación de los recursos por parte del Estado, desde la no participación en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. También otro elemento de cara a señalar algunas de las conclusiones, cómo estos conflictos evolucionan en el tiempo. No podemos tomar la imagen de Somalia de los años 90 como la imagen del conflicto, ni tampoco podemos tomar la imagen actual del conflicto para intentar entenderlo y resolverlo. Tenemos que tener todas esas diferentes imágenes para poder identificar cuál ha sido la evolución de los actores armados, cuáles han sido las diferentes agendas, cómo también se han ido tejiendo o en algunos casos pudriendo la existencia de actores armados, cómo hablamos de AQMI, pero ¿de dónde viene AQMI? ¿Qué tiene que ver con el GIA? ¿Qué sucedió en Argelia en los años 90? ¿Cómo ha ido evolucionando ese actor islamista que en un momento tenía una dimensión democrática de acceso a las instituciones y que ahora tiene otra dimensión o otros objetivos determinados más vinculados a una criminalidad, a una extorsión y utilizando un discurso vinculado a la religión, ¿no? Pero tenemos que entender de dónde surge y por tanto dónde existen elementos para promover el cambio. Y por otro lado también un elemento que me gustaría destacar es que en el análisis y también en la forma de afrontar estos conflictos, cómo obviamos el papel que pueden jugar las sociedades africanas como motores de cambio, ¿no? Los actores políticos locales, los actores sociales en esta dimensión, ¿no? Yo lo dejaría aquí. Creo que más o menos de tiempo. Perfecto. ¿Sí? Sí, 4 y 5, sí. No sé, debates, preguntas, reflexiones. He lanzado algunas preguntas, algunas ideas. Yo creo que aquí podemos todas tenemos una cierta experiencia, un conocimiento, una aproximación y podemos, más que yo sea el interlocutor, entre todas también podemos generar un cierto debate.